A la Fiscalía no le llega la historia romántica del país. La Fiscalía General de la Nación recibe también algo que hace parte de la historia de nuestra nación, que es la violencia, que es el delito, que es la criminalidad, que es la ofensa, que es el dolor, que son las víctimas. A las 7:33, la explosión detuvo el tránsito frente a los edificios del DAS. Una camioneta y un automóvil chocaron violentamente. 2 personas que iban dentro de este vehículo murieron instantáneamente. Colombia en los años 80 vivía una gran crisis, una crisis institucional. Un país además que tenía un problema de déficit de justicia, déficit en todos los campos de acción por cuenta de la criminalidad, del narcotráfico, liderado por el cartel de Medellín y el cartel de Cali. El gran reto que tenía la institucionalidad era cómo lograr tener una justicia digna para un país, porque nosotros no podíamos pensar todo el tiempo en que cada vez que se capturaba una persona que había cometido delitos, a esa persona era necesaria solamente extraditarla porque no teníamos mecanismos internos de justicia en Colombia. No tenía los elementos que permitiera llevar a los responsables de las atrocidades que se cometieron en el país frente a los jueces. Incluso llegamos al extremo de necesitar jueces sin rostro, testigos sin rostro. Era una justicia anónima. La Constitución del 91 remedió esa situación. En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Yo podría decir que gran parte del éxito de la Constitución del 91 fue el hecho de haber configurado y construido la Fiscalía General de la Nación. Una entidad que se encarga de investigar y de llevar a juicio a los responsables de los crímenes que se cometen en el país. Y esa tarea es una tarea que se conjuga en la Fiscalía General de la Nación. Cómo nosotros, esclareciendo crímenes, también podemos en ese sentido darle un alivio a las víctimas para que se sientan reconfortadas e incluidas en un proyecto nacional. El primer fiscal general de la Nación fue Gustavo de Greiff, una persona que fue escogida por la Corte Suprema de Justicia, una persona que empezó administrativamente la entidad, una persona controversial, una persona que tuvo que enfrentar los vaivenes y las dificultades de tener que hacerle frente al cartel de Medellín, al cartel de Cali, donde al mismo tiempo tuvo muchas controversias que llevaron incluso a que se criticara su gestión de una manera muy importante, en la medida en que existían además dificultades en la comprensión de la función de un fiscal general de la Nación que hiciera parte también de la rama judicial, que se planteara algunas autonomías en el marco del desarrollo de esa función. Era un momento en el país en que no se sabía muy bien qué es lo que hacía un fiscal general y casi que se fue delineando la tarea del fiscal general en la medida en que se fue viendo en el tiempo. Y esa persona tiene que salir del cargo por cumplimiento de la edad de retiro. Desmantelamos el cartel de Medellín, desmantelamos carteles en la costa, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, y logramos hacer bastante en ese sentido. Mientras la Fiscalía terminaba de desvertebrar el cartel de Medellín y esclarecía las responsabilidades penales de una época marcada por las acciones terroristas, llegó el fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento. Por primera vez en la historia de Colombia, por primera vez en la historia de este país, un funcionario de ese nivel, el fiscal general de la Nación, persigue a la clase política. Y persigue a la clase política por sus vínculos nefandos que tenía con el cartel de Cali, con lo que ocurrió en la elección del presidente de la República de aquel momento. Bueno, en Colombia ha sido clara la forma como el país
ha percibido el proceso de no certificación. Esto es duro, es difícil para el país, lo mismo que la circunstancia de haber sido cancelada la visa del presidente de los colombianos. La llegada de dineros del cartel de Cali a una de las campañas políticas y el vínculo de parte de esa clase política, pero también de los medios de comunicación. Recuerden el caso de Alberto Giraldo, que hacía parte de las estructuras de los medios de comunicación y además estaba a sueldo de un narcotraficante en Colombia. El escándalo de los llamados narcocassettes se prendió cuando en junio de 1994 el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana recibió una serie de cintas de audio en las que se escuchaba al periodista Alberto Giraldo hablando telefónicamente con Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali. Precisamente varias de esas conversaciones entre Giraldo y Miguel Rodríguez se convirtieron en el detonante que originó el denominado Proceso 8000. Todo eso llevó a Alfonso Valdivieso a jugar un rol muy importante dentro de la historia de la entidad, porque era la primera vez que se veía a la Fiscalía puesta finalmente a prueba frente a la política. Antes de 1991, difícilmente habían decisiones contra políticos en Colombia. Esta historia de Alfonso Valdivieso termina pronto, porque él renuncia a su cargo a los 3 años de ejercicio y llega otro fiscal general de la Nación, elegido también por la Corte Suprema de Justicia, ternado por el presidente de turno, que es Alfonso Gómez Méndez. Ese es el supuesto entierro que nosotros le hemos dado al proceso 8000. Comenzar a desenterrar lo que no se había hecho. 500.000 millones de pesos, estamos hablando de 500 millones de dólares del año 94. Este fiscal, un fiscal que tiene formación en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, plantea la idea del fortalecimiento del sistema penal, de abandonar el viejo normativismo penal que era propio a los momentos anteriores a la Constitución del 91 y de construir un nuevo sistema penal desde el punto de vista sustantivo y también desde el punto de vista procedimental a través de la Ley 599 y la Ley 600 que fueron aprobadas en el Congreso. Se dieron mayores garantías a las personas que tenían que someterse a un juicio penal. Se dieron roles muy importantes a la labor del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso penal. Y al mismo tiempo se empezaron a crear unidades internas de la Fiscalía en donde, por ejemplo, aparece la emblemática Unidad de Derechos Humanos, que podríamos decir que es lo que hoy yo denomino en la Fiscalía, o lo que denominamos en la Fiscalía, la dirección itinerante de la Fiscalía General de la Nación, que hoy está en funcionamiento y que nos permite además ir por todo el territorio haciendo un monitoreo, investigando, estando encima de las investigaciones. Eso creo que es vital, y es vital porque permite ya ver el siguiente paso. Y el siguiente paso era la adaptación de ese sistema penal en el sistema penal acusatorio. Ese sistema penal acusatorio es un parteaguas en la historia de la Fiscalía General de la Nación. Un parteaguas que nos permite pasar de una dinámica donde la Fiscalía era investigador, al mismo tiempo era juez y parte dentro de esos procesos, y donde la gente sentía que no había objetividad dentro de sus juicios. Eso transformó la Fiscalía General de la Nación. Llevó a que nuestros estándares internacionales de comparación y de parámetros con otros sistemas jurídicos como el sistema jurídico norteamericano poderse compatibilizar cuando se hablaba de una indagatoria o se hablaba de una imputación. Cuando se hablaba de una imputación, obviamente tenía que ser coincidente con lo que significaba en Estados Unidos la palabra indictment, que era una articulación entre los dos sistemas. Me acuerdo el gran momento que existía alrededor del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Nadie sabía nada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hace mucho que la frontera entre el bien y el mal se difuminó. Cientos de miles de personas continúan hoy desaparecidas. Nadie sabía cómo se traían normas internacionales y se aplicaban a los casos. La Corte Constitucional empezó a hacerlo. Empezaron a hablarse de parámetros de protección a la población civil, de estándares donde se decía el Estado tiene que proteger su gente. Por eso la Fiscalía es la hija más legítima
de la Constitución del 91. Durante la administración de Luis Camilo Osorio, en donde se puso en funcionamiento verdaderamente ese sistema acusatorio, donde se recogen y se transforma el sistema judicial colombiano en la medida en que la Fiscalía empieza a jugar un papel muy importante frente a la existencia, por ejemplo, de que cada acto de la Fiscalía tiene un control de un juez, tiene un camino ante la justicia y un diálogo entre la Fiscalía y la Justicia. Logramos resultados que en materia de persecución de la criminalidad, contra el paramilitarismo, contra la guerrilla, contra el narcotráfico, contra los crímenes de violencia intrafamiliar. Pero el gran reto que encontró este fiscal Luis Camilo Osorio fue también enfrentar lo que podríamos llamar la parapolítica, lo que podríamos llamar el surgimiento de un proceso de paz con los paramilitares, donde habían unas dificultades desde el punto de vista procesal para poder saber cómo se iba a aceptar esa ley que desmovilizaba a un grupo de paramilitares. Eso también nos llevó a conectar esa tarea con lo que hizo el fiscal posterior, Mario Iguarán, quien recibe la Fiscalía General de la Nación con un gran reto. El reto es, uno, enfrentar lo que se conoció como las chuzadas, es decir, unos eventos históricamente deleznables, en donde se pusieron mecanismos para escuchar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general, como un conocedor y comprometido rector de la política criminal del Estado, continuará sin ningún temor sentando criterios jurídicos que obviamente generan debates. Existieron falsos positivos, es decir, el asesinato de personas inocentes en Colombia por parte de grupos no representativos de las fuerzas militares que además olvidaron la misión que debían cumplir y que terminaron dándole la cara a la justicia. Luego de todo ese proceso que se vivió durante las administraciones del fiscal Osorio, del fiscal Iguarán, por cuenta de las interceptaciones o de los espionajes que se hicieron a la Corte Suprema de Justicia, la relación del Ejecutivo con la rama judicial se dañó. Terminó afectado por varias razones. Uno, porque para elegir el fiscal general de la Nación implica que el presidente de la República debe enviar 3 nombres a la Corte Suprema de Justicia. Al final del gobierno del presidente Uribe, se remitieron 3 nombres a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia rechazó la terna. Con posterioridad se volvió a enviar otra terna y se volvió a rechazar la terna. Eso llevó a que no pudiera reemplazarse al fiscal general Mario Iguarán y quedara en interinidad la entidad con un fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago, que cumplió la función de mantener la entidad, de cumplir su labor misional y administrativa, de adelantar los procesos que tenía que adelantar y al mismo tiempo de iniciar unos procesos contra la corrupción, la gran corrupción colombiana, como olvidar todo el proceso que se adelantó por el carrusel de la contratación, por la gran corrupción de Bogotá. Y los momentos más difíciles en cuanto a procesos se refiere, quizá cuando se le dio la libertad a las personas procesadas en el caso de los falsos positivos. Esa es una historia que evidentemente planteó una idea de cambio desde el punto de vista de las estructuras investigativas de la entidad, que continuó durante el año que estuvo en el cargo la posterior fiscal general de la Nación, la única mujer que ha estado al frente de la entidad elegida por la Corte Suprema de Justicia, la doctora Vivian Morales. Hemos elegido fiscal general de la Nación a la doctora Vivian Morales Hoyos. Persona que duró 1 año en la entidad, producto además de que el Consejo de Estado decretó que su permanencia no podía darse en la Fiscalía por cuenta de que se cuestionó su elección en la Corte Suprema de Justicia por el número de personas que votaron por ella. Toda esa circunstancia llevó a que la Fiscalía quedara absolutamente encapsulada en una serie de problemas de funcionamiento y al mismo tiempo de dificultades para sostenerse funcionalmente y administrativamente. Que el poder solo cobra sentido si se entiende como servicio. Ha sido el año más difícil
y más fructífero de mi vida. Cuando usted tiene una entidad durante casi año y medio en interinidad y al mismo tiempo se elige el fiscal y el fiscal dura un año solamente en el cargo, estamos hablando de que hay un gran problema para la Fiscalía General de la Nación. En ese momento se genera de nuevo otra elección y se elige al exfiscal Eduardo Montealegre, una persona que hace una transformación desde el punto de vista de lo que significan las investigaciones macrocriminales. Un gigantesco operativo en la temida y peligrosa calle del Bronx de Bogotá dejó al descubierto un tenebroso mundo subterráneo en la zona usada como refugio por cientos de habitantes de calle. Se hace un estudio muy importante desde el punto de vista de lo que significan las discusiones frente al gran paramilitarismo, a las grandes investigaciones contra la guerrilla. De hecho, se recoge ya el principio fundamental de que es necesario hablar de la verdad como un elemento central dentro de las investigaciones penales. Quienes no reconozcan verdad ni acudan a la reparación se someten a sanciones en régimen ordinario carcelario. Elemento que se trae de la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando se habla de la justicia, de la verdad, de las garantías de no repetición. Incluso se traen a colación todos esos hechos de los diferentes grupos que habían cometido violaciones a los derechos humanos. Eran los albores del proceso de paz, eran los albores de las discusiones sobre qué iba a implicar la creación de una justicia especial. Se hablaba incluso de esos grandes atentados terroristas que se produjeron y que la Fiscalía también tuvo que enfrentar, como por ejemplo el atentado contra el Club del Nogal, donde murieron varias personas en el año 2003. Fue la explosión de un carro bomba situado al frente del Club del Nogal, en el norte de Bogotá. Todas esas circunstancias se replantearon dentro de esa fiscalía y se hizo un trabajo de diálogo fecundo, creo yo, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la Fiscalía General de la Nación para la construcción también del modelo de justicia del Acuerdo de Paz en Colombia, que se terminó firmando en noviembre del 2016 y que permitió también replantear la idea de la Fiscalía General de la Nación en estas nuevas etapas en donde hoy tenemos un diálogo permanente con esa institución que se creó, la JEP, y la entidad, el ente acusador colombiano. Todas estas circunstancias que llevaron a estos diálogos permitieron después, con la finalización del periodo del fiscal Montealegre, la llegada del fiscal Néstor Humberto Martínez. El fiscal Néstor Humberto Martínez duró 2 años y 8 meses en la entidad, pero durante su administración se complementa el trabajo que se hace de los macrocasos. Hay un delito de narcotráfico que es particularmente el de los cultivos ilícitos, que puede haber empezado antes de la firma de los acuerdos de paz y que se puede haber mantenido después de la firma de los acuerdos. Se hacen algunas investigaciones o atisbos de investigaciones, los primeros actos de investigaciones y algunas decisiones que terminaron en sentencias en casos también relevantes para el país. Se presentaron los casos del cartel de la toga, los diferentes actos de corrupción en la costa atlántica y por supuesto se abre el proceso de Odebrecht en Colombia. Al renunciar el fiscal Néstor Humberto Martínez, en medio de una coyuntura muy compleja, que es la captura y la judicialización de uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, el señor Jesús Santrich, inmediatamente se produce de nuevo esa interinidad. Una interinidad que llevó a que se estuviera al frente de la Fiscalía quien en ese momento había sido el jefe o coordinador de la unidad de fiscales ante la Corte, toda vez que renunciaron el fiscal y la vicefiscal general de la Nación en aquel momento, hecho inédito dentro de la historia de la entidad. Y esa persona, Fabio Spitia, gobierna la entidad durante 8 meses en el marco de su interinidad. En ese momento el país entraba en unas nuevas dinámicas, unas dinámicas de movilización social que no se habían visto en la historia de Colombia, que eran parte también del renacer que se tenía en la medida en que existían nuevas ciudadanías, pero también había nuevos retos. Una criminalidad que se estaba también incorporando a las ciudades, donde hay grupos armados, grupos residuales que salieron después de esos acuerdos de paz, que partieron de la base de nutrirse del narcotráfico, de la minería ilegal y de
todos ese tipo de actividades que han pululado en Colombia, se han construido en Colombia sobre la base de una ausencia del Estado en los territorios. Y ese era el reto que se tuvo durante los 2 años y medio del gobierno del presidente Iván Duque, y es tratar de acompañar la labor de los territorios con el Ejecutivo, pero al mismo tiempo cubriendo todos y cada uno de los flancos del país. Yo lo dije ante la Corte Suprema de Justicia en el momento de mi entrevista durante el mes de diciembre del 2019. Yo le dije a la Corte, yo voy a ser un fiscal de los territorios y no voy a ser un fiscal del búnker. Yo creo que hemos perdido en Colombia una realidad, y es ese vínculo que debe existir entre el fiscal general y sus delegados. Yo había trabajado durante año y medio como consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La historia del país tiene que ser la historia del territorio. La historia de Colombia no puede contarse sin el territorio y sin su gente. La historia de la institucionalidad colombiana ha quedado trunca porque no se ha llegado a los territorios. La Fiscalía General de la Nación le ha hecho frente en estos 2 años y medio a ese resquebrajamiento. Una fiscalía que por primera vez en los 30 años tiene un movimiento territorial de más de 60.000 personas dentro de la entidad, o 60.000 movimientos por todo el territorio nacional, por sus 35 seccionales, por sus más de 1.000 sedes, donde el fiscal general de la Nación nunca había puesto un pie en el Putumayo, o en Guainía, o en Vaupés. Esa fiscalía o esta fiscalía ha venido transformando esto en estos 2 años y medio. Nuestro reto siempre fue llegar a los territorios, transformar la mecánica investigativa, romper los corredores regionales de criminalidad y sobre todo entender que hoy la criminalidad es internacional. Y eso ha transformado también la entidad. Hoy tenemos múltiples retos. Una gran unidad contra la cibercriminalidad que está operando y que nos transformó. Y nos transformó por una razón, porque esta fiscalía es la única fiscalía en la historia de la entidad que tuvo que enfrentar algo que ninguna otra había enfrentado, que fue el COVID-19. El COVID-19 fue enfrentado por esta entidad un mes después de yo llegar a este cargo. Esta entidad, en el marco de su compromiso, no abandonó nunca la misionalidad a pesar de los confinamientos. Millones de colombianos estuvieron encerrados en sus casas, sin saber que miles de funcionarios de la Fiscalía mientras tanto caminaban en las calles, porque no se podía abandonar la misionalidad. Establecimos todos los protocolos, establecimos todos los mecanismos de protección. Aún así perdimos 103 funcionarios, 103 colombianos que murieron cumpliendo además la función de fiscales, de asistentes o de administrativos en la Fiscalía General de la Nación. En esta fiscalía fue posible establecer un vínculo muy importante de trabajo con el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el marco de la separación de poderes y de la colaboración armónica entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación, en donde se pudo modernizar la entidad, se pudo fortalecer la investigación, pudimos unificar el CTI, pudimos establecer parámetros de desarrollo de la Fiscalía en su infraestructura en el territorio nacional. ¿Cómo pensaría uno la proyección de este trabajo que estamos haciendo en la Fiscalía, lo que llamaríamos un legado de la Fiscalía? Una Fiscalía que se piense siempre en los territorios. Una fiscalía que se pueda entender que la investigación criminal debe hacerse segmentada, diferenciada, comprendida. Un trabajo que se ha hecho además de forma muy importante de la mano en esta administración de la señora vicefiscal Marta Mancera. Una idea fundamental
tiene que ver con la internacionalización de nuestra entidad, con el aprender y enseñar buenas prácticas que ha tenido la Fiscalía General de la Nación. Pero también es muy importante hacer énfasis en algo que yo creo que transforma esta Fiscalía. Una Fiscalía que le da una dimensión muy importante a la protección de la mujer, a la protección de los niños, niñas y adolescentes, a la protección de las poblaciones históricamente discriminadas, de nuestros indígenas, de la población LGBTI, de la idea de que es necesario que nuestros animales no sean mirados como cosas. Hay que reconocer el derecho de los animales y hay que protegerlos contra el maltrato animal. Una fiscalía que además transforme la investigación judicial a través del CTI, nuestro cuerpo de investigación que ha permitido la transformación de la investigación en estos 30 años, que le ha dado una nueva dinámica a la Fiscalía General de la Nación. Sin CTI no hay Fiscalía General de la Nación. Con eso vamos a lograr, no solamente para este cuatrenio que termina en febrero del 2024, sino para los próximos fiscales generales, que tengamos una fiscalía en las calles, en los territorios, para todos los colombianos, donde se incluya la protección del medio ambiente, de nuestros animales, siempre, siempre con resultados. Este es un país donde no es posible aceptar el éxito de los demás. Es una entidad que estaba acostumbrada a ser maltratada. Hemos trabajado con todos nuestros funcionarios y son estos funcionarios, todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, los que han permitido que esta entidad avance en el tiempo, que hoy exista. Es una entidad que la habían acostumbrado en su historia a agachar la cabeza. Hoy, a pesar de los errores y los defectos, la cabeza de los funcionarios de la Fiscalía está en alto. Y a pesar de las críticas que le hacen al fiscal general de turno, el fiscal general de la Nación tiene la cabeza en alto. El éxito de una entidad está en vivir orgulloso de su historia y en tratar de construir su presente sobre la base de las nuevas realidades sociales. Hoy la Fiscalía entiende la realidad criminal actual. Hoy la Fiscalía es una entidad que es respetada internacionalmente y al mismo tiempo es una entidad que hace presencia en cada rincón de este país. Eso es suficiente para decir que durante estos 30 años le hemos cumplido a Colombia.